Estamos leyendo Romanos capítulo 6. Hemos leído del 1 al 5. En el capítulo 1 vimos la culpabilidad del hombre y el poder del evangelio. En el capítulo 2 vimos la reprensión que hace Pablo a los judíos por cuanto ellos piensan o pensaban que por tener la ley y por ser judíos, hijos de Abraham, según la carne, eso ya los hacía salvos. Y Pablo le dice, no, Señor, ustedes han pecado contra la ley. Ustedes se jactan de maestros, de niños, de maestros y hacer discípulos a otros y reprender a los demás, pero han pecado contra la ley. En el capítulo 3 habla tanto a judíos y a gentiles que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero necesitan arrepentimiento. En el capítulo 4 nos da un ejemplo o un par de ejemplos de salvos por gracia, ya que pone a Abraham como ejemplo que no fue justificado o salvado por las obras, sino que él fue salvado por gracia antes de la ley. Pero también él se circuncidó como señal de esa salvación y pone a David como ejemplo de una persona que estando bajo la ley cometió pecado, pero el Señor de todas maneras lo salvó, lo justificó. En el capítulo 5 nos dice que justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Entonces ya no somos enemigos de Dios, ya no. Y ahora pasamos al capítulo 6, ya que no somos enemigos de Dios, sino que a causa de muchos pecados murió el Señor Jesús, entonces la gracia sobreabundó a pesar de tantos pecados que la humanidad ha cometido, que todos hemos cometido. Entonces continúa la lectura diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? O sea, está diciendo, pues, si el pecado abundó y la gracia sobreabundó, pues sigamos pecando y así Dios nos perdona bastante, bastante. Entonces él hace la pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? O sea, bueno, ¿qué vamos a decir ahora? Que debemos seguir pecando entonces y así la gracia pues supuestamente va a abundar. Pero él mismo dice, claro que no, por supuesto que no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Los que hemos muerto al pecado. Es decir, nosotros ya no estamos en esa vida. Una vez que hemos sido salvados, no podemos seguir viviendo igual. A partir de este momento les ruego a todos mis amados hermanos que presten mucha atención como el apóstol Pablo pone el bautismo como un ejemplo, un símbolo, una muestra, así como Abraham se circuncidó para mostrar que él había creído, pues nosotros también nos bautizamos. Es una muestra física o externa de que nosotros hemos creído en Cristo Jesús y debemos entonces dar muestras de esto. Y una de las muestras es que nos bautizamos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, no olviden que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte. Cuando nosotros nos convertimos, entonces damos una muestra de esa conversión descendiendo al agua, siendo sepultados, y en ese momento estamos diciendo, me morí, ya estoy muerto, así como Cristo murió, yo estoy sepultado con Él. Estoy muerto, a mí también me crucificaron. Estoy bajo el agua como quien está bajo la tierra, en el sepulcro. Me morí porque estoy siendo bautizado en Cristo, ya no existo más. Bueno, ojalá y realmente sea así, mis amados hermanos. Sigamos leyendo. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, para muerte, o sea, nos morimos a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos enterrados con Cristo
y de esa manera pues compartimos su muerte. Estamos de una manera simbólica mostrando que muero para el mundo. Y así como Cristo resucitó, entonces nosotros comenzamos una vida nueva. Cuando salimos del agua, nosotros decimos, aunque sea simbólico, debe ser un acto real para nosotros, una acción, un practicar la verdad. Y decimos, he muerto para el mundo y ahora vivo para Cristo. Por el poder de Dios, vivo para Cristo. Ahora debo vivir de acuerdo a una nueva vida. Comienzo una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que si hemos sido unidos a Cristo, por eso dice, si fuimos plantados juntamente con Él, es decir, nos unimos a Él, entonces, así como nos unimos a Él en ese simbolismo de esa muerte, pues también vamos a vivir unidos con Él en esa resurrección. Cuando Cristo resucitó, tenía una nueva naturaleza. Su cuerpo mortal ya había sido sepultado, pero Él resucitó con una nueva naturaleza. Nosotros nos convertimos y muere nuestra vieja naturaleza. Como muestra de eso, descendemos al agua. He muerto para el mundo. Cuando nosotros salimos del agua decimos, y ahora vivo para Cristo. Entonces, en su resurrección, con una nueva naturaleza, ya no somos los mismos. Sabiendo esto en el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue muerto, fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado ya sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces ya no somos chismosos, ya no somos calumniadores, ya no somos intemperantes, ya no somos crueles, ya no somos groseros, ya no somos vulgares, ya no somos entrometidos, no tenemos la lengua larga, ya no entramos en peleas con los vecinos, ya no discutimos con nadie, no insultamos a la esposa no insulta al marido. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Por eso también la carta a los Corintios nos dice, 1 Corintios, 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sí lo recuerdan ustedes? 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 17, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas, no algunas, mis amados hermanos, sino todas las cosas son hechas nuevas. Volvemos aquí a Romanos. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Pues porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, que el pecado ya no tiene poder sobre él. Ya está muerta la persona. Entonces ya no se le culpa de nada, ya se murió, ya eso pasó. Si hemos muerto con Cristo, nuestra vida vieja se fue, nuestra vida vieja pasó. Amados, creo que los pastores hemos bautizado gente inconversa por el afán de que dejen la vida vieja, los metemos al agua y las personas a veces nos engañan. Ay, sí, yo me quiero bautizar, pastor, yo quiero dejar esta vida vieja. Y nosotros los bautizamos y lo que hacemos es remojarles el mugre y remojarles el pecado. Porque salen y siguen haciendo las mismas cosas. O sea que lo que hicimos fue remojarlos ahí, simplemente remojarlos. No fueron realmente lavados porque no se habían convertido, no se habían arrepentido y el bautismo, que es simbólico de la muerte y resurrección, no fue real. Fue una parodia, una obra de teatro. Hay muchas iglesias incluso que cuando la gente llega a congregarse de una vez lo bautizan. Bueno, eso es una tremenda insensatez.
Agarrar a la gente y bautizarla de una vez sin que se haya convertido es una tremenda insensatez. Pero muchas iglesias están haciendo así. Es una competencia de meter gente al agua. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Obviamente que si nosotros hemos muerto con Cristo es porque tenemos fe que también viviremos con Él. Él resucitó, nosotros resucitamos también con Él. Y no solamente resucitamos, sino que resucitaremos también cuando el Señor venga por nosotros. Pero en este caso, si nosotros somos sepultados en el agua es porque estamos dando muestra de que morimos, ya he muerto, pero Cristo resucitó. Entonces nosotros salimos del agua y decimos, bueno, de ahora en adelante vivo con Él, vivo para Él, vivo por Él, vivo en obediencia a Él. Esa es la nueva vida cuando la gente se bautiza. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Eso es impresionante. Sabemos que Cristo resucitó. Él ya no va a volver otra vez a morir. Entonces la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. De esa misma manera nosotros, cuando sabemos esto, vamos al agua, somos sepultados, ya la muerte no tiene poder sobre Cristo, tampoco tendrá poder sobre mí. Ni la muerte ni el pecado. Ya no le temo, ya no soy esclavo, ahora soy libre, ya no voy a vivir asustado. Sé que si parto, parto directamente con el Señor. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso fue lo que Cristo hizo. Entonces, si Cristo murió para derrotar el pecado, de una vez y para siempre lo hizo. Y ahora vive una nueva vida para darle la honra al Padre. Entonces nosotros también demos honra al Padre con nuestra manera nueva de vivir. Pregunto a la conciencia de ustedes mientras estoy predicando. Amados hermanos, ¿realmente usted está dando muestra de que nació de nuevo? Yo no le estoy preguntando si usted es perfecto, porque no hay ninguno perfecto. Nos equivocamos diariamente. Eso es algo normal, común, somos humanos. Lo que estoy preguntando es si realmente usted se apartó de las prácticas. Si usted cuando comete alguna cosa que sabe que ha ofendido a Dios, a usted le duele su corazón realmente, le pide perdón realmente al Señor, dice, esta costumbre la voy a cambiar porque yo nací de nuevo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 11. Ustedes considérense muertos, ya no practiquen esas cosas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no reine más en ustedes, ya no más ese cuerpo lleno de maldad, de malicia. No dejen que el pecado controle su vida, su mente, su cuerpo. No obedezcan sus deseos perversos. Entonces, no utilicen ninguna parte de su cuerpo para el mal. No hagamos que nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo, mente, estén al servicio de la injusticia, de la maldad. Es mejor nosotros ponernos al servicio de Dios, como lo dice precisamente el versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, las manos, los pies, el cuerpo, la boca, los ojos, no son miembros presentados como instrumentos de maldad a la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nosotros ahora somos vivos de entre los muertos, porque todos nuestros vecinos están muertos. Dice la Biblia en Efesios 2 que ellos están muertos en delitos y pecados. En cambio nosotros estamos vivos, pero nosotros éramos muertos igual que ellos. Entonces, ahora nuestros miembros son presentados a Dios como instrumentos para hacer justicia, para hacer lo que sea bueno. Sus manos ahora no son para darle puños a nadie, son para proteger a sus hijos, a su esposa, incluso a sus vecinos.
sus manos. Su boca no son para calumniar y criticar a todo el mundo. Ya no, es para alabar a Dios y predicar la palabra del Señor. Yo creo que estamos hablando claro. Su boca no es para estar rajando del prójimo y hablando mal de las personas. No, no es para estar hablando todo el tiempo de política con maldiciones, maldiciendo al presidente, maldiciendo el gobierno, las naciones. Nosotros estamos puestos para orar, 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 predicar, estudiar, evangelizar, discipular y tener la boca cerrada, todo lo que sea necesario tenerla cerrada. Abrirla para lo que es útil, porque nuestros miembros son presentados a Dios como instrumentos de paz, de justicia, de cosas buenas. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros en el versículo 14, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya pasó ese tiempo en donde la ley señalaba nuestros pecados y entonces nuestro cuerpo mortal se llena de tentación y pelea contra la ley moral de Dios y comenzamos a cometer pecados, ya no más. Ahora estamos bajo la gracia, descansamos, el Señor nos libertó, rompió las cadenas y no tenemos necesidad de estar diciendo y rompo cadenas en esta hora y echo fuera tal cosa y destruyo tal cosa. Bueno, no tenemos necesidad. Y no es que no pueda usted hacerlo, puede hacerlo, pero es que el Señor ya rompió las cadenas y rompo maldiciones generacionales de mis antepasados, mi tatarabuela y mi bisabuela y mi tritatarabuela y no sé quién más. Amados hermanos, que ustedes ya fueron libres, no saca nada con decir eso. Rompo cadenas de yo no sé qué, mi tatarabuela y mi yo no sé qué generación de la 20 generación que era bruja, mi trisabuela era no sé qué y la otra fumaba tabaco y yo rompo las cadenas. Usted ya fue libre. Las cadenas ya se rompieron. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya usted es libre. Lo que no debe hacer es practicar el pecado. Si su abuela era bruja, fumaba tabaco, era mentirosa, pues usted ya no es hermana. Usted ya no es hermano. Ya fue libre. No practique esas cosas. El Señor ya lo limpió. Y cuando usted se bautizó, usted está anunciando, muero para el mundo y vivo ahora para Cristo. Entonces no tiene necesidad de hacer todos esos conjuros raros. Ya el Señor lo libertó, ya el pecado no se va a enseñorear de vosotros, ya no estáis bajo esa ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues entonces? Dice el versículo 15. ¿Pecaremos porque ya no estoy bajo la ley, sino como ahora estoy bajo la gracia? ¿Pecaremos? Bueno, pues ¿qué opinan ustedes de la pregunta de Pablo? Él está preguntando claramente. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a pecar? Bueno, ya no estoy sujeto a la ley, entonces voy a pecar. Dice, claro que no, jamás. Estamos bajo el generoso amor de Dios, pero no vamos a pecar. Ustedes saben que si se ponen al servicio del pecado, ustedes son esclavos del pecado. No podemos ser esclavos del pecado. Ustedes deben morir a esas costumbres y ser solamente siervos de Dios, aprobados por Él, como lo dice el versículo 16. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavos, es decir, en este caso al pecado para obedecerle, pues ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, es decir, para condenación, para irse al infierno, o sea, de la obediencia para justicia? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ser esclavo del pecado para muerte o mostrar la gracia de Dios que les ha dado para justicia, siendo ustedes obedientes al Señor y ser recompensados en el maravilloso tribunal de Cristo? Bueno, usted tiene la respuesta. Pero gracias a Dios que aunque antes eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, es decir, a la enseñanza que les hemos dado, a la cual fuiste entregados, dice Pablo. Gracias a Dios que ustedes antes, aunque eran esclavos del pecado, escucharon la palabra, la obedecieron de todo corazón,
recibieron la formación y el discipulado, eso significa la doctrina, recibieron el discipulado, por eso hay que darle a la gente doctrina, discipulado. Algunos, ay, por favor, no toque doctrina. No, hermano mío, a mí no me salga con esas niñerías que no toque doctrina. ¿Cómo se le ocurre? Aquí estamos hablando de doctrina, poderosa doctrina, nuevo nacimiento, bautizados para morir para el mundo y tener una nueva vida, y ya las prácticas viejas pasaron. Ahora todo ha sido hecho nuevo porque usted fue entregado a una nueva vida. Y el versículo 18 dice, libertados del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Por eso nuestras obras son diferentes a las del mundo. Por eso en diciembre todo el mundo está desenfrenado porque le nace el niño, compran el aguardiente, compran el burro que se comió supuestamente la paja donde nació el niño Dios, la mula, la vaca que tienen ahí al lado el pesebre, porque seguro que el Señor nació ahí con una vaca encima, como muestran en el pesebre, ¿no? Con un burro y una vaca encima. Mire qué tonterías tan grandes. Nosotros ya no estamos en todas esas cosas. Eso ya pasó. Nosotros no andamos en esa ignorancia. El versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad ustedes presentaban sus miembros para servir a la parranda, para servir al aguardiente, a la inmundicia, a la iniquidad, a la mentira, al chisme, a la fornicación, a la idolatría, que ustedes adoraban estatuas y todo lo que hacían, todos nosotros practicábamos esas cosas, pero ahora estamos hechos para santificación. Entonces, presentemos nuestros miembros para servir al Señor haciendo obras de justicia. Versículo 19. Eso es lo que dice, que antes, por nuestra humana debilidad, no teníamos el poder para vencer el pecado porque éramos pecadores practicantes. Ahora somos pecadores arrepentidos. Ahora nos duele, cometer pecado nos duele, y por eso día a día somos santificados, practicamos la santificación y presentamos nuestros miembros no para chismes y mentiras y truhanerías y blasfemias, sino para hacer obras de justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, cuando nosotros éramos esclavos del pecado y practicábamos todas esas cosas, pues nosotros no teníamos ningún compromiso con la palabra de Dios. No teníamos nada, no servíamos a la justicia y no nos importaba tampoco, porque eso éramos nosotros antes. Pero, ¿qué fruto teníamos de todas aquellas cosas de las cuales ahora nos da vergüenza? Dice el versículo 21. Ustedes les servían a la injusticia, pero dice Pablo, a ver, cuénteme muchachos, a ver, ¿qué fruto tenían de todo eso? Nada. A mí me da vergüenza contar las cosas que yo hacía en el pasado sin Cristo, aunque claro, yo conozco gente que no le da vergüenza, se la pasan todo el tiempo testificando y diciendo, yo tenía 5 novias, doña Rita era novia mía, doña Maruja era novia mía, ¿cierto, doña Maruja? ¿Cierto que usted fue novia mía? Mire, la mujer del compadre, esa fue mujer mía, ¿cierto, doña Carmen? Oye, pero qué vergüenza, ¿les parece como que eso es un honor hablar de las barbaridades que antes hacían? Que yo me tomaba una caja de ron y bailaba, mejor dicho, una vez me volé con la negra Tomasa y nos fuimos de parranda el 24 de diciembre. ¿Cierto, hermana Tomasa? Y la hermana Tomasa no haya dónde meterse porque le recuerdan todos los benditos pecados de la inmundicia públicamente. Nosotros éramos ladrones, robamos con don José. ¿Cierto, don José, que nosotros robamos a la vecina? Y no, en la vecina no haya dónde meterse y don José tampoco. Amados hermanos, no estemos testificando esas barbaridades que el Señor ya sepultó. No escarbemos la inmundicia. Mire, a veces cuando entro a las cárceles y le predico a los presos, ahí es cuando uno de vez en cuando da el testimonio para que los presos sepan de dónde me sacó el Señor. Ahí yo les hablo, mire, yo era como ustedes. Y eso no es necesario contar los detalles, solamente decirle, yo andaba como ustedes, en mentiras, en truhanerías, en trampas.
pero el Señor me liberó. También fui un hombre violento, lamentablemente. Golpeé personas igual que ustedes, hice daño, pero mira, el Señor me libertó y te puede libertar a ti. Pero por favor, hermanos, no escarben todos esos pecados ocultos y escondidos que ya quedaron en el pasado, que el Señor los borró y ahora se ponen a contarlos y a ventilarlos públicamente. El apóstol Pablo dice, ¿acaso es que no les da pena esas cosas? Él dice, cosas de las cuales ustedes ahora se avergüenzan, os avergonzáis, porque el fin de ellas es el infierno, dice el versículo 21. El fin de ellas es la muerte, es el infierno, la condenación eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Eso sí vale la pena hablarlo. Y como fin, pues la vida eterna, mis hermanos. Porque todo quedó en el pasado, sepulten esas cosas, no estén escarbando eso y recordándolo. Cuando ustedes vayan a testificar, sean sabios hasta para testificar. Digan las cosas bien, pero a veces la gente se va a bautizar y el pastor no les explica, no les dice, mire, usted va a dar cortamente su testimonio, unas breves palabras, pero que honren y glorifiquen a Dios, sino que le dice, cuente todo lo que hizo, cuéntelo para que todos sepan. Y comienza, no, que yo violé a no sé quién, que yo no sé qué, que hice esto, que a mi prima, que a mi hermana, que lo otro, que yo agarraba el cuchillo y se lo metía a la gente, que, uy, pero qué cosa tan horrible, tan espantosa, eso no glorifica a Dios. Y de paso después que dice que tenía el cuchillo y que hacía esto, dice, diga gloria a Dios, aleluya, y el público aplaudiendo, diciendo gloria a Dios, cosas que deshonran al Señor. No es así, porque esas cosas nos avergüenzan. Ahora hemos sido libertados de toda conversación hereje, pagana, indecente, innecesaria. Somos hechos siervos de Dios. Tened por vuestro fruto la santificación hasta en la manera de hablar, y como fin, pues la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, es condenación, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y noten ustedes que el versículo 23 tiene un doble significado. Dice, la paga del pecado, es decir, el salario por lo que usted cometió era la condenación. Pero luego no dice, y el salario por las buenas obras es la vida eterna. No, no dice eso. Así de que el salario por el pecado es el infierno. Ese es el salario, la muerte. Eso es lo que se merece el que peca, morirse, irse al infierno. Pero Dios no da salario por las buenas obras, sino que el Señor regala la vida eterna. Es decir, las buenas obras sí son recompensadas, pero no con la salvación, porque la salvación es un regalo. Las buenas obras son recompensadas con triunfos y detalles que el Señor nos dará en el tribunal de Cristo y en el reino milenial, pero eso no tiene nada que ver en sí con la salvación. La salvación es un regalo absoluto por soberanía total de Dios, por puro amor. Dios por amor propio, por amor de Él, por amor a nosotros, por amor especialmente a su Hijo Jesucristo, nos dio una salvación tan grande. Entonces la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para el próximo capítulo tenemos el capítulo 7, donde el apóstol Pablo va a hablar en el capítulo 7 de la batalla que tenemos contra esta carne. Él comienza en el capítulo 7 a hablar de una batalla constante. Dice que esta carne sigue pecando incluso en desobediencia a lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer el bien, pero la carne le gusta tener malas acciones, malos pensamientos, malas obras, porque la carne no se convierte. Nosotros nos convertimos, pero la carne no se convierte. La carne sigue siendo terrenal. La carne no se regenera. Nos regeneramos nosotros, pero la carne no se regenera. Ella tenemos que someterla por la fuerza, por la fuerza. Si por la carne fuera, sigue arropadita allá durmiendito y viendo telenovelitas y todas esas cosas. Eso le gusta a la carne, comer chicharrón y mirar televisión. Entonces nosotros la sometemos. Levántese pues de la cama y la sometemos. Le quitamos la cobija. Párese a ver. Esta carne que le gusta es dormir y comer nada más. Párese a ver. Vamos a buscar la presencia del Señor y sometemos la carne por el poder que nos da el Espíritu Santo.
Yo le doy gracias a Dios porque puedo dominar esta carne que parece un burro muerto. Y no, nada, usted se para a orar y se para a enseñar la palabra y se para a estudiar y va a predicar bien lo que le va a dirigir el Espíritu Santo, y sometemos este burro muerto, lo sometemos a obedecer al Señor, porque la carne no quiere dejarse, pero nosotros la obligamos a adorar al Rey, a levantar las manos, a abrir la boca y cantar, a glorificar a Cristo. Mis amados hermanos, hemos leído el capítulo 6 a los Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Excelente escritura, literatura del apóstol. Damos gracias a Dios por la lectura.